Elisa Jauregui Seminario. A nuestro grupo se ha tocado exponer lo que son los oncogenes y protooncogenes. Ahora vamos a hablar sobre lo que los conceptos básicos del genoma y la transcripción del código genético. Como sabemos, hay 100 billones de células que componen nuestro organismo, diferenciadas para cumplir lo que son las funciones específicas, pero a excepción de las células nerviosas, ya que estas deben de reproducirse para reemplazar a las células llegadas a su madurez o diferenciación y que deben morir. Dichas células completan aproximadamente 50 divisiones y más adelante veremos cuáles son los mecanismos que imponen esta limitación. La división celular está controlada por dos sistemas, que es un sistema estimulatorio y otro inhibitorio de los tejidos y lo que son los órganos. Dicho sistema consiste en sustancias elaboradas por la misma célula de autorregulación o autocrinas, o productos de las células vecinas de la matriz extracelular o que provienen de otros tejidos distantes. Antes de analizar dicho sistema regulatorio es necesario saber que la morfología y función, es decir, incluyendo su reproducción, estos son donde 23 cromosomas que son heredados del padre y de la madre. Esos se encierran dentro de sus genes los códigos que serán emitidos para el cumplimiento de las acciones vitales. Rápidamente revisaremos algunos conceptos, como por ejemplo, todo el material genético depende de la adenina, timina, guanina y citosina, que como peldaños de una escalera están soportadas sobre una ventosa fosforilizada de la desribosa. Además, como sabemos, aquí es donde se forma el ácido nucleico, o también conocido como el ADN. La doble hebra del ADN se encuentra enrollada sobre sí misma y las bases que conforman los peldaños, como ya lo mencionamos anteriormente, se acoplan de la siguiente manera. Primero, la adenina con la timina y guanina con la citosina, formando de esta manera verdaderos pares de bases. Al ADN se encuentran asociadas unas proteínas básicas denominadas histonas, que en general estas se consideran como que un desarrollo a largo plazo, ya que estas participan a lo que son la transcripción del código genético. Cada célula dentro de sus 46 cromosomas, ya que como dijimos son 23 cromosomas que da la madre y 23 cromosomas del padre. Entonces, aquí con sus 46 cromosomas alberga dentro de 30.000 a 40.000 genes, con un total de 2 a 3 millones de pares de bases. Aquí los genes tienen un número variable de pares de bases de miles hasta millones. De ahí algunos genes son de mayor longitud que otros, al igual que los cromosomas. Se conocen hasta la actualidad la ubicación y función de varios miles de genes, pero se estima obtener al reconocimiento total. Antes de seguir, tenemos que decir que el material genético heredado se concentra en lo que son las copias de cada gen, un proveniente de la madre y otro del padre, denominados alelos, destinados a codificar por un sistema de proteína. Si ambos alelos se codifican, es aquí donde la proteína ya tiene una forma idéntica. Se denomina lo que es la homocigota para ese gen. Además, también lo que cada gen posee sectores que son los exones, reguladores de la transcripción del código a partir del gen hacia el citoplasma para la síntesis de proteínas estructurales o enzimáticas. Dicha transcripción se cumple a través del ARN, que como sabemos es el ácido ribonucleico, donde el azúcar, la desoxirribosa, se reemplaza ribosa y la base de la tiamina es desoxirrizada por lo que es el uracilo. El ARN mensajero realiza la transducción del mensaje al ribosoma, ubicado como una organela dentro del citoplasma celular, y allí se fabrica
ahí se fabrica lo que es dentro del citoplasma. Aquí es donde se da la proteína que cumplirá funciones específicas tanto dentro como fuera de la célula. Aquí los genes se activan por un grupo de secuencias del ADN, que generalmente son adyacentes al gen, conocidos como promotores o reguladores. También existen zonas de ADN no codificadoras, pero estas se denominan intrones. Los microsatélites son fragmentos cortos de ADN repetitivo. En todos los cromosomas no contienen información, es decir, no codifican para proteínas, pero son útiles para algunos diagnósticos, especialmente de tipo parental. Aquí interesante, ya que los forenses lo utilizan en la huella dactilar del ADN. ¿Por qué? Porque la distribución y el número minisatélites varían de una persona a otra. También el número de microsatélites no han sido vinculados a cierto tipo de patologías, especialmente en el área de la carcinogénesis, dado que estos fragmentos de ADN producen cierta inestabilidad del genoma. Todas las células contienen los mismos genes, pero solo funcionan aquellos que deben codificar para el tejido específico, según su diferenciación. Eso es un concepto fundamental que se estima que el ácido de un solo 5 al 10% del total de los genes, recordemos que son alrededor de 100.000 que se encuentran activos. Para comprender este hecho es necesario considerar que el cigoto, que representa una célula totipotente producto de una unión del gameto femenino con el gameto masculino, poseen todos sus genes activos, pero en la medida que el embrión se va desarrollando, se irán expresando los genes que codificarán para cierto fenotipo y función de la célula y del tejido. Además, aquí se inactiva temporalmente. Por ejemplo, para la construcción del tejido hepático, que tiene a su cargo funciones específicas, se expresarán algunos genes que estarán silenciados en las células del tejido nervioso. Tanto en se expresarán otros genes que no son funcionantes en el tejido hepático. Y esto vale para que cada uno de los diferentes tipos de células y tejidos que conforman en totalidad el organismo, y en lo que se refiere a la escala de los seres vivos. Aquí los seres humanos comparten genes activos con otras especies, por ejemplo, de virus, de baratricios y de otros mamíferos. Los genes reprimidos, también teniendo en cuenta que el ser humano también comparte con lo que son los vegetales. Ahora, siguiendo con lo que son los genes reprimidos en la especie humana, debido a que se van silenciando a lo largo de la embriogénesis y organogénesis, estos genes reprimidos pueden ser activados nuevamente y la célula volver a su estado totipotencial. Las dos representan uno de los mecanismos biológicos que puede cumplirse en una célula cancerosa, y aquí es donde esta célula, hacerse inferenciada, o sea, independiente a todos los mecanismos regulatorios e inmortal. Aquí es porque explica que estos hechos, que algunos antígenos solo son expresados en células primitivas. Cuando se produce el cáncer pueden volver a expresarse y sirven como marcadores tumorales, tales como el CEA y la alfa-fetoproteína y otros. Ahora le doy el pase a mi compañero. Buenos días, soy Melissa Andrea Velázquez Sosa y voy a continuar con la exposición de mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es ciclo celular. Cuando nos referimos a ciclo celular nos estamos refiriendo a mitosis y a meiosis, ¿no? Primero les daré un concepto de lo que es mitosis. Mitosis es una división muy común en el cual inicia en una célula madre diploide, es decir, que posee dos juegos cromosómicos con el mismo material genético, dando como resultado, ¿no?, dos células idénticas. A diferencia de la meiosis, esta también se origina a partir de una célula madre, ¿no?, con
doble juego cromosómico. Sin embargo, esta al final, ¿no?, de su división va a formar 4 células haploides. Esto mayormente se da en células sexuales. En cambio, la mitosis son en células de los tejidos, ¿no?, de diferentes órganos. Bueno, primero, para que se dé este proceso de mitosis, se requiere de una preparación previa de la célula, ¿no? Este proceso o este periodo se le va a llamar interfase. La interfase consta de puede constar de 4 periodos o de 3 periodos, dependiendo del tipo de células que se requiere dividir. Por ejemplo, en el periodo 1, en la fase 1, ¿no?, también denominada G1, aquí la célula aumenta de tamaño, se duplica para que al momento de la división el material genético se reparta equitativamente, ¿no? La célula aumenta de tamaño y asimismo se van formando ciertas proteínas, ARN, ¿no?, para la siguiente fase, que es la S. En la fase S, aquí ocurre lo que es el dogma biológico. ¿A qué me refiero con dogma biológico? Con esto me refiero a que ocurre lo que es la transcripción y traducción del ADN, ¿no?, de proteínas. Además, ¿no?, ya cuando va finalizando este periodo, esta fase, pasa lo que es a la G2. Aquí la célula termina de crecer, ¿no? En la fase G1 la célula solamente aumentó una parte de su tamaño. En cambio, en la G2 ya terminó de crecer, ¿no? Aquí se corrigen todos los errores que se han originado en la síntesis de proteínas y pues esta célula ya está lista para pasar a lo que es la mitosis. Pero un punto muy importante aquí es la etapa G0. Esta etapa G0 está entre la G1 y la etapa S. Esta se le denomina la etapa de éstasis, ¿ya? Éstasis o reposo, donde la célula ya perdió su capacidad de reproducirse. Existen algunas excepciones, ¿no?, como los glóbulos rojos, los eritrocitos, las neuronas, ya que estas células ya están muy diferenciadas. A diferencia, ¿no?, de los hepatocitos, de las células del hígado, estas pueden entrar en esta fase, como también pueden salir de esta fase y entrar a la siguiente, a la fase S. Algunas, no todas. Ya, ahora entramos a lo que es el inicio, que empieza con la profase. Aquí pues sabemos, ¿no?, profundizando un poco más en el tema, la profase, aquí se condensa la cromatina, ¿no? Se condensa la cromatina, es decir, se puede hacer mucho más visible. La membrana o carioteca se va a desorganizar y empezando a formar lo que es el uso mitótico, ¿no? En la metafase, que es la fase siguiente, ¿no?, a la mitosis, la carioteca solamente es visible para el microscopio óptico, ¿no? Y aquí los cromosomas van a migrar a cada polo, diferenciándose, ¿no?, o haciendo una división. En la anafase, que es la tercera fase, ¿no?, aquí las fibras del uso mitótico comienzan a dividirse, que bueno, se le va a denominar a esto cromosomas hijos. Y por último, bueno, que es la telofase, aquí se va a descondensar, o sea, se vuelve a reintegrar de nuevo la cromatina y a reorganizarse la carioteca. Esta última fase es cuando ya se está dividiendo esta célula madre, ¿no? Y pues algo muy importante, lo que ocurre aquí es la citocinesis. La citocinesis pues es la repartición, ¿no?, equitativamente del citoplasma, donde se obtendrán células hijas, ya las 2 células hijas, ¿no? Aquí pues ya hemos mencionado que la fase G1 es muy importante para que se cumplan los eventos destinados a preservar la normalidad de este ciclo celular. Asimismo, los mecanismos, ¿no?, que son productos de los genes ubicados en las distintas fases. Y pues algo aquí muy importante, un mecanismo.
que es la regulación de la proteína P23. Esta proteína va a ser, como se dice, el guardián del genoma, que va a corregir aquel error que se ha producido en la síntesis de proteínas. Obviamente, si esta proteína no está presente, ¿no? Ya no está presente en cualquier defecto, en cualquier error que haya ocurrido al momento de el desarrollo de transcripción o traducción, bueno, mayormente en traducción, donde ocurren estos errores, estas mutaciones, ¿no? Sin la presencia de esta proteína, ¿no? La P53, se dará paso pues a lo que es la apoptosis, la muerte celular programada, ¿no? Y pues eso sería todo. Gracias. Ya. Mi nombre es Rosa Ramos Garrido y siguiendo con las exposiciones voy a hablar sobre oncogenes y genes supresores. Como ya conocemos, existen algo más de 60 protooncogenes y 20 genes supresores. Los protooncogenes son aquellos que estimulan normalmente la división celular, como un hecho fundamental para mantener la vida. De estos va a depender el desarrollo embrionario, la cicatrización de las heridas y también la reposición de las células que normalmente envejecen y mueren. Luego de ya haber cumplido su diferenciación, para estos mismos protooncogenes pueden sufrir varias alteraciones en su estructura por cambios en la secuencia de los ácidos nucleicos, que vienen a ser las mutaciones, o también por la pérdida de algunos segmentos de cromosomas, que son los de lesiones, o también por un traslado de un sector de cromosómico o otro cromosoma, que viene a ser las translocaciones. Existen oncogenes que se constataron activados en varios tipos de cánceres y su determinación y cuantificación, es decir, por técnicas moleculares, tienen un valor pronóstico o como orientadores de la terapéutica con el paciente portador de este cáncer. En general, a estos genes se les clasifica como genes que estimulan las transcripciones en el ámbito nuclear y también como genes de factores de crecimiento o sus receptores. Como tercero tenemos los genes de proteínas de señales intracitoplasmáticas. El oncogen CR2 se encuentra activado en el 30% de los cánceres mamarios y relacionado con mayor agresividad tumoral. Tiene un mayor compromiso axilar y una menor sobrevivencia. Otros genes pueden participar en la carcinogénesis, codificando proteínas que en forma indirecta estimulan la proliferación celular, al interferir con los mecanismos de freno regulatorio. Tal es el caso del gen BCL2, cuya proteína bloquea el suicidio celular, que constituye un mecanismo de defensa cuando la célula acumula numerosas mutaciones. Los genes supresores. Los genes supresores son los encargados de contrarrestar a la anteriormente descrita. Estos cumplen su función de dos maneras claves. La primera es frenando las ciclinas y dejando más tiempo a las células en fase G1 para dar oportunidad a los mecanismos de respiración del genoma. Luego tenemos que inducen a la apoptosis o muerte celular programada, considerando que la célula debe morir antes que reproducirse con las fallas genómicas. El primer anticogen descrito fue el del retinoblastoma, que es el REV, que se encuentra en el cromosoma 13. La proteína mutada de este gen se ha vinculado a cánceres de hueso, también pulmón, mama y vejiga. A fines de la década del 80, otra proteína, la P53, producto de un gen que se encuentra en el brazo del CR17, fue designado como guardián del genoma, que a este actúa frenando las ciclinas y facilitando la apoptosis. La proteína mutada por lesiones en el gen que la codifica fue detectada en el más del 50% de todas las malignas. Pero existe un hecho paradójico.
que cuando se detecta la dicha proteína, que es la P53, en células o en el plasma sanguíneo, la misma corresponde a la variante mutada que se comporta en acciones totalmente opuestas a la variante normal, y por ende su detección corresponde a un signo de mal pronóstico. La mayoría de genes supresores son recesivos, es decir, que comprometen un alelo, ya sea materno o paterno, proveniente de la línea germinal. Se nace con ese defecto o a lo largo de la vida se puede producir la mutación somática del otro alelo y desencadena la neoplasia. Gracias. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, les voy a explicar un poco sobre carcinogénesis. Ahora, el cáncer, como nosotros sabemos, comienza en una célula, es decir, que es de origen monoclonal. Esta célula que se ha visto alterada escapa de los controles que anteriormente ya se habían mencionado y que se vuelve anárquica, dando una generación más de células anárquicas que a su vez ellas van a inducir a cambios similares en las células vecinas. No solamente afectan a la célula las mutaciones inducidas por los carcinógenos, sino que a lo largo de la división celular se producen una serie de errores espontáneos en cada duplicación. Y lo mismo que se va a ir acumulando y constituyendo un factor intrínseco de riesgo. Aquí vale la pena señalar que los radicales libres son productos normales del metabolismo celular, pero un exceso de estos puede llegar a acarrear un efecto genotóxico, por lo que toman vigencia el valor de los suplementos alimenticios con antioxidantes, ¿no? Cabe señalar que existen dos mecanismos por los cuales los genes se pueden alterar, y estos son los factores genéticos y los epigenéticos. Los genéticos se refieren a cuando hay alteraciones estructurales en el genoma por cambio de disposición de los propios genes o de sus bases, como pueden ser las mutaciones, las translocaciones o las delecciones. Con respecto a la epigenética, vamos a hablar de que eso se da por acciones moleculares, ¿no? Por las alteraciones enzimáticas o en sus bases. Tal es el caso de la metilación de las bases, ¿no? Ahora, este mecanismo va a comprometer simultáneamente a los dos alelos, y la hipometilación, que conduce a una mayor expresión de los genes, por lo tanto, una mayor cantidad de esta enzima metiltransferasa, que se encarga de inhibir la metilación, nos va a conducir a una mayor expresión de los oncogenes. ¿Y dónde es que esta enzima se encuentra elevada? Pues en los tejidos tumorales. Mi nombre es Soledad Martínez Mantilla y a continuación voy a hablar sobre el proceso metástico angiogénico. Para empezar, como se ha dicho anteriormente, las células neoplásticas tienen incrementado su metabolismo y por ende van a requerir de mayor aporte de oxígeno. En las mismas existen genes que van a codificar factores que estimulan la angiogénesis tumoral. Este es el primer requisito necesario para así iniciar la cascada metastásica. Van a existir más de 15 factores angiogénicos y otros 15 que frenan dicho proceso. Entre los primeros tenemos una fuente que es muy importante, ya que va a involucrar a las células endoteliales que obviamente abundan en los vasos neoformados. Se estima que entre el 5 y 10% de la población celular tumoral está constituida por células endoteliales. Aquí va a intervenir un factor, el factor de crecimiento, que es derivado de las plaquetas, que es el PDGF, que va a participar además de los mecanismos de quimiotaxis, es decir, facilita la migración hacia y desde el torrente vascular de las células, sean estas neutrófilos, macrófagos o bien células neoplásticas. Por otra parte, las células endoteliales nuevas van a liberar unas 6 proteínas que estas van a estimular la proliferación celular y la motilidad de las células tumorales. Los vasos neoformados tienen paredes porosas que les permiten la entrada y salida de las células neoplásticas.
todo lo cual se acompaña de la mayor liberación de proteinasas que estos van a degradar la matriz extracelular, permitiendo así la migración de las mismas. Recientes estudios han demostrado que el óxido nítrico estimula la angiogénesis, pero así como existen sustancias angiogénicas, también van a existir sustancias angioprostásticas elaboradas por el mismo tumor. Lo fundamental de esta etapa de progresión es comprender las dificultades que debe superar la célula maligna para colonizar en un lugar distante de su sitio de origen. Basta saber que solo una célula entre 10.000 que logren introducirse al torrente sanguíneo o linfático podrán asentarse para desarrollar un foco metastásico. Para lo cual, primero, la célula maligna debe desprenderse de sus vecinas y navegar por el espacio intracelular y atravesar la membrana basal, que es la degradación de matrices. O también puede ser, segundo, debe involucrarse en vasos sanguíneos o linfáticos, que es la migración celular. Y por último, debe sobrevivir al ataque de la respuesta inmune, que es la respuesta inmunal. Y debe atravesar nuevamente la pared vascular y anidar en otro tejido que muchas veces no comparte su estilo. Empecemos con degradación de matrices. Las células neoplásicas producen unas colagenas llamadas metaloproteínas que degradan la matriz intercelular, la membrana basal y son capaces de horadar las paredes de los capilares sanguíneos y linfáticos. Por otra parte, existen otras sustancias codificadas por las células normales. Estas se denominan TIMP1 y 2, que significan inhibidoras de las metaloproteínas. Además de las metaloproteínas, debe mencionarse el plaminogeno, cuyo efecto es activar la plasmina que disuelve la fibrina y se encuentran en las matrices extracelulares. Todas estas proteasas degradan también la fibronectina y la adenina de la membrana celular y se encuentran elevadas en distintos tumores malignos. Migración celular. En el citoplasma celular existen dos moléculas, la actina y la miosina, que van a producir movimientos intracitoplasmáticos constantes y por esa misma actividad van a permitir a la célula el desplazamiento en los espacios extracelulares de propulsión y retropulsión, que es de tipo oruga. O sea, aquí van a participar también las moléculas de adhesión de transmembrana, que son las integrinas y caderinas que fijan las células el sustrato que les servirá de transporte como ser la fibronectina. Compañeros, muy buenos días con todos. Vamos a continuar con el tema de discusión de hoy, que es lo que es respuesta inmune. La respuesta inmune, en este caso, es la falla de nuestro sistema que ha tenido para que se produzca este tipo de carcinogénesis, ¿no? En ello estamos diciendo de que hay una mayor cantidad de antígenos, ¿no? Y menor cantidad de anticuerpos, ¿ya? Por lo que las células cancerosas, ¿no?, ganan esta batalla frente a las células normales de nuestro cuerpo. Colonización metastásica. Este se refiere a que los tumores, ¿no?, que se encuentran en un solo tipo, por ejemplo, vamos a suponer que hay un tumor en específico en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Pero este tumor no necesariamente se va a quedar quieto. Hay muchos o diferentes tipos de cánceres que provocan que algunos de esos tumores ya formados se puedan formarse, ¿no?, en otro sitio, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, la metástasis se refiere a que una fracción de ese tumor o pequeñas células migran a otros sitios o otros órganos y se neoimplantan, ¿no?, formando otro nuevo de tumor aberrante, ¿ya? Y puede expandirse y generalizarse por todo el cuerpo. A este proceso se le conoce por metástasis. Sin embargo, como hemos dicho, ya todo eso
provoca o previene de la falla inmune de anteriormente descrito. ¿Por qué? Porque en realidad es el complejo de histocompatibilidad, más conocido como HLA, que falla en nuestro cuerpo. Y al fallar todo este sistema, todo este complejo sistema, vamos a generar un desequilibrio en el estado celular, ¿no? Hay menos inmunidad corporal, mayor antígenos corporales, y por lo tanto habrá más muerte celular, ¿no? Y un ADN defectuoso. En realidad este es un sistema muy complejo, porque hay que hablar de una serie de factores. ¿Cómo se desencadena esto de acá? Buenos días, profesor y compañeros. Soy Jordan Flores y voy a continuar con la exposición. El sistema inmune de los seres vivos es sumamente complejo, y sobre todo en la escala animal, que es lo relacionado con este tema. Cabe mencionar que tanto los componentes de la inmunidad celular, como los linfocitos, macrófagos y las células presentadoras de antígenos, como los componentes de inmunidad humoral, las inmunoglobulina y las citoquinas y las inmunoglobulinas y las citoquinas mantienen una relación estrecha para el correcto cumplimiento de sus funciones. Debemos tomar en consideración a los antígenos de histocompatibilidad, que invaden y regulan el terreno. Su función principal consiste en adherirse a los fragmentos peptídicos de las proteínas extrañas, formando un complejo antigénico celular, con el objetivo de exponerlas a través de la membrana a las células T de la inmunidad celular.